Bien, hermanos, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Pedro, ¿quieres tú comenzar con una breve oración, por favor? Encantado, señor pastor. Gracias, señor. Padre Celestial, gracias por tus bendiciones, por tu presencia constante en nuestras vidas, por tu amor incondicional que nos sostiene y por el don de la vida que cada día nos das al despertar, por las pruebas y tribulaciones que nos enseñan a confiar en ti, que nos ayudan y nos permiten crecer en la fe y a comprender que tú siempre estás a nuestro lado, incluso en los momentos difíciles. Gracias por todo, Señor. En Cristo oramos y confiamos. Amén. Amén. Gracias, Pedro. Vamos a iniciar entonces nuestra clase de hoy con el Catecismo de Lutero. Vamos a trabajar por un tema de vocabulario, específicamente con el catecismo de un autor que se llama David Kuske. ¿Ok? Él se basó en el mismo catecismo que obviamente tenemos nosotros en el libro de la Concordia, y ya vamos a ver aquí en el prólogo lo que él está planteando. Los textos bíblicos siempre son tomados de la versión Reina Valera, y vamos a comenzar. Este es el contenido. Vamos en el Catecismo Menor. Brevemente se ejecuta el concepto de los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, el sacramento del bautismo, el oficio de las llaves y la confesión, el sacramento de la Santa Cena, el credo niceno, oraciones diarias y una tabla de deberes. ¿Ok? Y entonces tenemos la explicación correspondiente que viene inmediatamente después, más ampliada, con otros conceptos que son mucho más pedagógicos esencialmente. ¿Ok? Incluso yo, para que se entienda bien esto, tengo un Power con el catecismo menor de el que aparece en el libro de la Concordia, que también me gustaría que pudiéramos escuchar, porque es importante contextualizarlo a la época que lo escribió Lutero, y yo voy a ir explicando algunas cosas al respecto. ¿Ok? Vamos a comenzar con el prefacio entonces. Voy a partir leyendo yo, ¿les parece? El doctor Martín Lutero escribió el Catecismo Menor para que todos los cristianos pudieran tener un resumen corto y sencillo de las verdades principales que enseña la Biblia. La primera parte de este libro es una traducción del Catecismo Menor que escribió Lutero en alemán en el 1529. La segunda parte es una exposición o explicación de lo que escribió Lutero. En la exposición se aplica en forma de preguntas y respuestas cada una de las partes del Catecismo Menor de Lutero. Después de cada pregunta hay pasajes de las Escrituras que dan las respuestas bíblicas, que es lo que a nosotros siempre nos interesa, la base bíblica, la base escritural. Las palabras en tipo itálico, o sea, cursiva, indican la parte más importante de cada pasaje para responder a la pregunta. La respuesta solo sintetiza lo que enseñan los pasajes de las Escrituras. En varios puntos de la exposición hay explicaciones de términos y costumbres que son bien conocidos en nuestra iglesia luterana. A través de la exposición hay diagramas que ilustran los puntos principales que se enseñan en la sección correspondiente. Ojalá usted estudie este libro con cuidado y con regularidad y acuda a él frecuentemente para revisar y profundizar su conocimiento de las verdades principales que enseña la Biblia, y lo firma el autor David Kuske. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar directamente, y parte con los 10 mandamientos.
Pero antes de profundizar en eso, como les decía, para dar más bien un contexto cultural a lo que estamos aprendiendo, quiero tomar el prólogo inicial del Catecismo de Lutero original, el que él escribió, para que se entienda la razón de haberlo escrito, ¿ok? Esencialmente. Entonces, eso creo que es relevante para poder entender un poco el contexto histórico de lo que vamos a estar leyendo, ¿ok? Uf, demasiado. Aquí nomás. Bien. Ok. ¿Quieres partir leyendo tú, Pedro, por favor? Ya. Catecismo breve para uso de los párrocos y predicadores en general. De los párrocos. Párrocos. Sí. Martín Lutero, 1529, prólogo. Martín Lutero a todos los párrocos y predicadores fieles y piadosos desea la gracia, la misericordia y la paz en Jesucristo, Señor nuestro. El estado de miseria lamentable que he constatado últimamente a través del desempeño de mi función de inspector es lo que me ha impulsado y forzado a presentar este catecismo o doctrina cristiana de esta forma tan concisa y sencilla. Dios me ayude. Ojo, es una exclamación. Dios me ayude. Que lo dice él, no yo. Por eso, pero Y bueno, pongámosle ya, Dios sentido. me ayude. ¿De cuántas calamidades he tenido que ser testigo? Nuevamente es una exclamación. ¿De cuántas ¿Cuántas calamidades he tenido calamidades que he ser tenido que testigo? ser testigo? Y no es que te esté corrigiendo, Pedro, sino que estoy ¿No? dándole el contexto a lo que él está escribiendo, ¿ok? Bien, A la realidad que existía en ese minuto, que era de absoluta ignorancia verdadera de la palabra de Dios. Todo era superstición, superchería, ¿ok? Que aún incluso en mucha gente permanece, lamentablemente. Sigamos adelante. Voy a irte interrumpiendo en algunos momentos para ir dando algunas explicaciones. Por favor. perfecto. Así está mucho más claro. El pueblo, sobre todo en las aldeas, no sabe nada de la doctrina cristiana y muchos pastores, por desgracia, son muy torpes y están incapacitados para enseñarla. Todos se llaman cristianos, están bautizados y disfrutan del Santo Sacramento, pero ignoran el Padre Nuestro, el credo y los 10 mandamientos. Viven despreocupados como el ganado. Ahora, cuando les ha llegado el Evangelio, lo único que han aprendido a la perfección ha sido abusar como dueños y señores de todas las libertades. ¡Ay de vosotros los obispos! ¿Qué responsabilidad tenéis contraída ante Cristo por haber abandonado con tanta desvergüenza al pueblo? Ok, sigamos adelante. Esto sigue todavía perfectamente con bastante, pero quiero ir matizando algunas cosas. Insisto, noten el tono de Lutero, un tono de desesperación. Yo cuando leo esto me recuerdo a nuestro Señor Jesucristo en el templo, enojadísimo, con un látigo echando a los mercaderes, a los cambistas, porque obviamente todas esas personas le quitaban al pueblo la posibilidad de ir a adorar, de escuchar verdaderamente y entender la palabra de Dios, y se quedaban solamente con la forma, con el modo, que había que comprar un animalito, que había que sacrificarlo, pero finalmente todos trabajaban para eso y se preocupaban. ¿Y qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Misericordia quiero y no sacrificios. En el fondo se quedaban con la forma del sacrificio y no con el fondo, que era el arrepentimiento por los pecados. Es cierto que la sangre de un animal era para la remisión de los pecados, pero las personas creían que esto era algo mágico,
tal como mágico es la transustanciación para la iglesia papista hoy en día, y bien lo sabemos. Entonces ese es el contexto que hay que entender claramente, un contexto de estar realmente compungido por todo lo que él está viendo, porque ve una realidad de aprovechamiento, de sacar dinero, que hoy día lo vemos también en muchas iglesias que son evangélicas, ¿verdad? Con el fin de amedrentar a las personas, de aletargarlas desde el punto de vista del conocimiento y finalmente tiranizarlas, que es lo que está hablando Lutero. Entonces no nos extrañemos del tono que estamos escuchando, porque verdaderamente es el mismo tono que nuestro Señor Jesucristo, insisto, ocupó cuando le dijo a los fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueados, porque ellos impedían con tanta ley que no era ley escrita en la palabra de Dios, que las personas pudieran llegar a la salvación. Entonces eran como el perro del hortelano, ¿verdad? Ni ellos llegaban a la salvación e impedían que otros pudieran llegar a ella. Por eso el tono, por eso él escribió este catecismo menor de una manera breve y sencilla para obreros, para campesinos, para personas que no tuviesen incluso una instrucción formal. Y luego viene obviamente toda la explicación quizá del catecismo mayor para personas que obviamente tengan un poquito más de conocimiento. Y aquí él lo hace ver claramente. Entonces, sigamos desde qué responsabilidad, Pedro, por favor. ¿Qué responsabilidad tenéis contraído ante Cristo por haber abandonado con tanta desvergüenza al pueblo y por no haber cumplido nunca las exigencias de vuestro ministerio? A vosotros se debe esta calamidad. Ofrecéis la comunión bajo una sola especie. Andáis imponiendo vuestros preceptos humanos y ni se os ocurre preguntaros si la gente sabe el Padre Nuestro, el credo, los 10 mandamientos o alguna palabra de Dios. Oh desdicha y ay de vosotros por toda la eternidad. Ok, entonces, ¿a qué se hacían merecedores estos señores? A la piedra de molino de asno, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo dice que se le va a poner a todo aquel que no permita que uno de esos pequeñitos llegue al reino de los cielos, por no enseñarle claramente lo que él mismo nos dice en la gran comisión. Id y predicad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo os he mandado, y estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Eso está claramente dicho por nuestro Señor y es lo que no está haciéndose aquí. Imagínense, nuestro Señor Jesucristo bendijo el pan y bendijo el vino. Lo dio para perdón de pecados, para salvación y para que hiciéramos todo eso en conmemoración de Él. Y lo primero que ellos hacen es que le quitan una especie a la comunión. Solamente encontramos la hostia. ¿Y dónde está eso en la Biblia? En ninguna parte, claramente. Eso es una falsedad, es una mentira. ¿Ok? Y eso es precisamente por esta indignidad de tener personas que toman la hostia, cualquiera, en una iglesia, que no saben quién es, que no la conocen, que no saben si sabe por lo menos el Padre Nuestro, el credo, los mandamientos o algo de la palabra de Dios, y si realmente cree en eso o lo está tomando como una superstición, como algo que tiene que hacer para salvarse milagrosamente, igual que estar comprando un acta de indulgencia. ¿Ok? Ese es el sentido de todo esto para muchas personas en ese tiempo, y piensen lamentablemente también en la actualidad. Sigamos, Pedro. Por tanto, os suplico a todos vosotros, mis queridos señores y hermanos, párrocos
y predicadores, que por amor de Dios toméis en serio vuestro ministerio. Tened piedad del pueblo que se os ha confiado. Ayudadnos a lograr que el catecismo penetre entre la gente, sobre todo entre la juventud. Los que no pueden hacer otra cosa, que recurran a estos carteles y formularios y los inculquen al pueblo, palabra por palabra, de la manera que sigue. En primer lugar, que el predicador se abstenga y se guarde de usar textos variados o redacciones diferentes de los 10 mandamientos, del Padre Nuestro, del credo, de los sacramentos. Ok, gracias Pedro. Hermana Esto es Aurea, ¿quiere importante. usted leer un momento? Perdón, pastor, yo creo que esto es importante también que lo aclare usted, a qué se debe estos carteles y formularios. Ya voy, pero terminemos el párrafo, Ah, ya. después de que dice en primer lugar, y ahí voy a explicar de qué se trata. Hermana En Aurea, ¿puede primer, leer usted? en primer lugar, No, no, sigo acá. Que adopte, que, adoc- que adopte, por el contrario, una fórmula única a la que atenerse, y la use de forma invariable año tras año, porque se precisa enseñar a los jóvenes y a los sencillos a base de textos uniformes y fijos de otra suerte. Si hoy se enseña de una manera y al año que viene de otra, como si, como si se quisiera mejorar los textos, sería sembrar la confusión con la mayor facilidad. Se habrá malogrado la molestia y trabajado en vano. Los santos padres se dieron cuenta perfecta de ellos y por este motivo todos se sirvieron de la misma fórmula del Padre Nuestro, del credo de los 10 mandamientos. Por lo mismo también nosotros tenemos la precisión de enseñar estos puntos a los jóvenes y a los sencillos sin cambiar una sola sílaba y sin modificar de un año para otro nuestra forma de presentarlos. perfecto. Esco- Vamos a hacer un stop, hermana Aurea. El punto aquí es el siguiente. Tenemos que contextualizar la época. Muchas personas, incluso clérigos, sacerdotes, no sabían ni siquiera escribir. ¿Ok? Por tanto, tomaban las cosas de memoria, enseñaban lo que ellos podían enseñar. Y claramente entonces, sin tener un contexto claro, seguramente en este momento enseñaban una cosa, después enseñaban otra, y no es que la hayan mejorado en la forma, sino que cambiaban el fondo de lo que querían decir. Entonces seguramente a algunas personas les enseñaban los 10 mandamientos de una manera, otras de otra, y por tanto creaban confusión. Esto es a lo que se refiere Lutero. Bueno, veamos hoy día, contextualicemos hoy día. ¿Cuántas iglesias conocemos que se llaman de nombres mixtos? Por ejemplo, a lo que me refiero, una iglesia metodista pentecostal o una iglesia quizá de otro corte. Un segundo, perdón, Cristian. ¿Aló? Ok, entonces decía, ¿verdad?, que no tienen una denominación, no tienen una doctrina definida, sino que, como dice la palabra de Dios, están expuestos a los vientos de doctrina, van para un lado, van para otro, porque son pastores que han salido de pastores y de pastores, que alguna vez tuvieron una doctrina clara, que alguna vez tuvieron una denominación clara. Nosotros los luteranos realmente somos bendecidos. Tenemos un libro de la Concordia que fue escrito en el año 1600 de acuerdo a las escrituras y en conciencia de muchas personas que lo firmaron y se adscribieron a ellos, y posteriormente todos los pastores luteranos desde ahí se han ido adscribiendo a este libro,
que es el que tiene la doctrina, insisto, no como un libro aparte, como el libro del Mormón, no hagamos ese tipo de comparaciones odiosas para nada, sino que es un libro que guarda específicamente toda la doctrina bíblica, de donde se extrae, ¿no es cierto?, la doctrina luterana en un orden. Ustedes saben, por ejemplo, Pablo fue el que escribió específicamente muchas cosas doctrinales con las cuales podemos entender la palabra que nuestro Señor nos entregó. Entonces, no es que Jesucristo no haya entregado doctrina, la entregó claramente, pero Pablo después la clarificó mucho más para el entendimiento de las personas comunes. Eso es lo que se hace con el libro de la Concordia. Se enseña y se ejemplifica y se dan muchos versículos de apoyo cuando se entrega una doctrina determinada. Y eso es lo que está tratando entonces de hacer entender Lutero. Pedro, ¿haz algún comentario? Vengo inmediatamente. Ya. Eh, lo que pasa, como lo que dijo el pastor está bien claro. Entonces, lo que hicieron los sacerdotes y párrocos de esa época era escribir el Padre Nuestro, los 10 mandamientos y palabras de la Biblia en pequeñas tablitas o carteles para que la gente los pusiera en su casa y tuviera la película más o menos clara. Entonces, no siempre los párrocos podían cambiar de un día para otro, de un domingo para otro, digamos. La gente ya se ayudaba en eso. Dieron como una solución, esa solución, digamos, de colocar la palabra del Evangelio en pequeñas carteles y para que la gente lo entendiera, lo leyera y no se olvidara de eso. Esa fue una de las soluciones que dieron. Porque la gente, como era ignorante, se olvidaba y los sacerdotes también cambiaban. Entonces, esa fue una solución que dieron para este problema, digamos. Porque aquí dice, a base de textos uniformes y fijos, para que se enseñara a los jóvenes y a los sencillos, para que no se lo olvidaran tampoco. Porque esa era una forma de que la palabra de Dios, de nuestro Señor, se quedara en sus mentes y corazones. Y así no se sembrara la confusión. Y no se habría malogrado el trabajo y todo lo demás que, que dan los santos padres también. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Alguien quiere hacer un comentario? La señora Nelly, por favor. Ahí está alzando la mano. Hola, Pedrito. Hola, Hola, hola. Aurea. Buenas tardes. No, Pedro, yo quiero saber de dónde están sacando eso, porque yo tengo aquí la guía que me dieron y yo no encuentro ni siquiera el prólogo que leyeron. Ok, Es el libro. al inicio de la clase explicamos que estábamos siguiendo el texto de Kunsky, que es otro... No, esto es lo que estamos leyendo ahora, en este mismo minuto, es el prólogo del Catecismo Menor que tiene usted en el libro de la Concordia. En la Señora página Nelly. 352. ¿Cómo? En la página 352. Perfecto, ahí está, pero después vamos a seguir el libro de Kunsky. No, ¿Le quedó claro? está Ya. en la página 218. Página 218 de la guía que usted me entregó, Pastor. Buenas tardes, ¿cómo está? No, del libro que yo le entregué, exactamente. El libro. Ok. Estamos en el prefacio. Página. Ya, ok. Entonces, Pedro, ¿terminaste el comentario? ¿Sí? Les Ya. dije que la solución era que los pastores y los párrocos colocaran letreros y de los 10 mandamientos, de todo eso, para que no se olvidaran. Para Claro, los niños. y que hicieran un trabajo ordenado, metódico, que se mantuviera, no una cosa hoy día, otra cosa mañana, porque claramente aprendían algo nuevo, escuchaban otra cosa, y es lo que pasa, insisto, en muchas iglesias hoy día, que escuchan algo, cambian a otra cosa, no hay una doctrina, ¿ok? Eso es algo importante y eso es lo que yo precisamente amo de nuestra iglesia luterana, que, como les decía, el libro de la Concordia es de 1600.
las confesiones luteranas. Hay toda una serie de documentos escritos por teólogos, por pastores, que obviamente son una eminencia, pero que todo es en base a la palabra de Dios. Nada está al arbitrio del pensamiento humano o del racionalismo. ¿Ok? Eso es algo que siempre quiero rescatar y acotar al respecto. ¿Algún otro comentario, Pedro? No, está Ya. claro. Sigamos, hermana Aurea, entonces. Escoge, le pedían a los pastores. Escoge, por tanto, una fórmula que te cuadre y consérvala siempre. Cuando prediques a sabios e inteligentes, eres libre para airear tu ciencia y presentar estos temas de la manera más profunda y variante, y de tratarlos con toda la maestría que te venga en gana. Mas para los jóvenes, atente a una fija y siempre idéntica. Que adopte, por el contrario, una Enséñales, fórmula enséñales. sí. Enséñales antes de nada a repetir literalmente y en conformidad con el texto los 10 mandamientos, el credo, el Padre Nuestro, etc., hasta que lo hayan aprendido de memoria. A los que rehúsen aprender estos puntos, hacedles saber que están renegando de Cristo y que no son cristianos. No les admitáis el sacramento ni les permitáis que lleven un hijo a bautizar, ni que usen ningún derecho de la libertad cristiana. Mejor es mandarles sencillamente al Papa y a sus oficiales y al mismo diablo, que los padres y amos además les niegue la comida y la bebida y les digan que el príncipe echará del país a los malos sujetos de su calaña, etcétera. Porque aunque ni se puedan ni se deba obligar a nadie a creer, sin embargo, es preciso instruir a la masa y guiar a la gente de manera que se enteren de lo que por bueno y por malo tienen aquellos en quienes esperan hallar cobijo, alimento y subsistencia. Quien quiera que desee vivir en una ciudad está obligada a conocer y observar las leyes de quien espera beneficiarse, sin importar que lo que crea de verdad o que en el fondo de su corazón sea un hipócrita y un bribón. Gracias, hermana Aurea. Vamos a hacer un stop. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Lutero? Entendamos la idea. Que cualquier persona que vive en un lugar, ¿no es cierto? Nosotros estamos acá en Chile, por ejemplo, tenemos una constitución, tenemos leyes, tenemos que regirnos en cuanto a eso. Obviamente un cristiano también tiene que entender qué es lo que la palabra de Dios le enseña, para obviamente poder tener entonces ese alimento espiritual que le va reforzando el conocimiento y finalmente Dios permita la fe. De eso se trata, ¿verdad? Y esencialmente que no tomen esto, por eso dice que cuando lleven a un hijo a bautizar, que mejor es mandarle a cualquier otra parte, si ellos no creen realmente, si toman por ejemplo un bautismo, como lamentablemente también lo hace mucha gente hoy día, como no, es que para que el niño no le entre un mal de ojo, por ejemplo, ¿ok? O no, es que yo quiero tener unos padrinos y quiero tener esta gente que me conviene y entonces voy a elegir este compadre y esta comadre y hacer una transacción económica, en vez de pensar en que el bautismo es para regeneración y para salvación. Entonces esto era muy común en aquella época. Y eso es lo que está rechazando Lutero claramente. ¿Ok? Entonces yo trato de explicarles y sacarles el sentido a todo lo que estamos escuchando. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Pastor, hasta en estos tiempos pasa eso también, de Sí, que buscan unos padrinos
que tengan dinero para que lo puedan dar a los hijos, o sea, a los niños que son bautizados. Hasta en estos tiempos todavía pasan esas cosas. Así es. Exacto. Y muchas veces yo escucho, no, pastores, que no puedo bautizar al niño todavía porque no tenemos dinero, queremos hacer una fiesta. Oye, pero si aquí hay una cosa más importante, que es el hecho de que ese niño que nace de un padre y de una madre pecadora y por tanto es un pecador, entonces pueda recibir el Espíritu Santo, pueda estar regenerado y ser parte de la familia de Dios. Eso es algo mucho más importante que dejar pasar meses o años, o al final incluso algunos no lo hacen, porque no tienen a los padrinos, porque no tienen dinero, porque no sé. ¿Ok? Aquí lo importante es la fe. Y como ustedes, por eso estoy justamente leyendo todo este prólogo de Lutero, porque vamos a ver lo que es atingente al 1529, así como al 2026, Dice, lamentablemente. bautiza a tus hijos y ella, claro, quería bautizarlos, pero el papá era el que decía, no, todavía no he conseguido los padrinos, tiene que estar tal padrino, y al final pasaron los años, Y nunca se consiguió al padrino. claro, o sea, no, es que quería hacer una gran fiesta y todas esas cosas. Claro, tenía el dinero, pero, o sea, no tenía el tiempo. Y total que todo esto fue pasando año tras año y los niños crecieron, se hicieron adultos. Entonces, por Y, y ejemplo, Sebastián se bautizó y se confirmó. sí, yo sé, lo hicimos en la iglesia justamente, Sebastián Sí. lo hizo. Pero piense usted, hermana Aurea, que cuando Cristo dice de la piedra de molino de asno, no es solamente para los pastores, sino que es para todo quien dirige, y en este caso, de acuerdo al cuarto mandamiento, ¿verdad? Es el padre de familia el que tiene la obligación de ordenar su hogar y de exigir estas cosas y de hacerlas simplemente. Y si él no lo hace, él es el que se merece la piedra de molino de asno y que sea echado en el medio del mar. Está clarito. ¿Ok? Sí, Así como Dios nos dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, así también la ley nos toca fuerte cuando nos damos cuenta lo que dejamos de hacer y lo importante que es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿O comentario? Ay, Emanuel, Emanuel, lo sentimos, pero no te entendemos nada ni te escuchamos bien. Una lástima porque tú siempre tienes buenos comentarios, pero no te escuchamos ni te entendemos lo que estás hablando, ¿verdad, Pedro? nada, 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 nada. así Estoy que pasando por un túnel, el metro. es exacto. Yo creo que algo así es, lamentablemente. Sigamos entonces con la lectura, si no hay más comentarios. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok, vamos entonces. Hermana Nelly, ¿quiere leer usted ahora, por favor? En segundo lugar, hermana Nelly. Ya voy a leer. En segundo lugar, y una vez que sepan bien los textos, hay que enseñarles también su significado para que, para que comprendan lo que las palabras quieren decir. También en esto, ya va, también en esto ocurre, ya va, voy a Recurre. leer, ya va, ya va, ya va, ya va. Ajá. Recurre a la explicación que figura en estos cuadros a otra corta y sencilla según tus preferencias, pero no se te ocurra prescindir ni de una sílaba conforme a lo dicho al hablar del texto. Emplea el tiempo necesario en ello, ya que no es preciso explicar todos los puntos a la vez,
sino uno tras otro. Cuando hayan comprendido a la perfección el primer mandamiento, pasa al segundo y así sucesivamente. De otra forma, se armarán tal lío que no retendrán bien ninguno. Ya va, ninguno. En tercer lugar, cuando les hayas enseñado este catecismo breve, acude al mayor y ofrécele una explicación más amplia y desarrollada. Entonces, exponles cada uno de los mandamientos, cada una de las peticiones, todos los artículos con sus diversas obras, utilidad, ventaja, riesgo y perjuicio, conforme lo encontrarás expuesto abundantemente en tan numerosos tratados como sobre el particular se han escrito. Gracias, hermana Nelly. ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, nuevamente, no se trata de entregar toda la información, tal como lo hacemos nosotros ahora incluso, dar una explicación, preguntar si hay dudas. No es solamente que las personas escuchen. Obviamente, hay dos maneras de enseñar. Una manera segura y clara de quien quiere recibir cualquier pregunta, cualquier duda, en este caso, porque claramente tiene la comprensión segura, precisa y clara del tema que está tratando, y quien simplemente como un lorito va detallando una serie de cosas que tal vez ni él mismo la entienda, por tanto no quiere preguntas, no quiere dar mayores explicaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hay muchas maneras de enseñar. Entonces claramente aquí vemos cuál es el sentido de lo que estamos entregando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda o sigo adelante? No, está todo ok. Perfecto. Sigo leyendo. Insiste de manera especial en los mandamientos y artículos que más le urge al pueblo que te ha sido confiado y de forma particular en los más quebrantados por él, es decir, los que caigan con mayor facilidad. De esta suerte, en el séptimo mandamiento te es preciso insistir en lo concerniente al robo con los comerciantes, artesanos, con los campesinos y con los criados, ya que entre esta gente anda con frecuencia de por medio toda clase de robos y abusos. De igual manera, es preciso machacar sobre el cuarto mandamiento entre muchachos y la gente común, para que se mantengan tranquilos y sean fieles, obedientes y apacibles. Y no hay que cansarse de citar ejemplos numerosos extraídos de la Escritura, donde Dios castiga o bendice a estas personas. Insisto, esto fue escrito en el 1529, ¿verdad? Y hoy día en el 2026 vemos los mismos problemas, ¿verdad? Exactamente. Una juventud que no tiene disciplina, que no es obediente, que incluso hoy día los hijos mandan por sobre los padres, que se supone que son ellos que tienen la madurez, que tienen el conocimiento, y sin embargo dicen, no, es que nosotros hacemos lo que el niño quiera. Qué fuerte sonaría Lutero, no sé lo que les diría a estas personas en este minuto, ¿verdad? Sería interesante escucharlo. Sigamos. Exhorta también ante todo a los magistrados y a los padres a que gobiernen rectamente y a que lleven a los muchachos a la escuela. Adviérteles que tienen la obligación de hacerlo y que en caso contrario cometen un pecado maldito, porque arruinan y devastan al mismo tiempo el reino de Dios y el terreno, y actúan como peores enemigos de Dios y de los hombres. ¿Cuánto es el nivel hoy día de inasistencia escolar que tenemos y cuánto avanzó desde la pandemia? ¿Y cuál ha sido la preocupación del gobierno, por ejemplo, para lograr que eso cambie? 1529, 2026. Interesante el paralelismo. Hermana Nelly.
Pastor, lo que yo he podido observar, primero, como lo está diciendo, la base familiar es una cosa que es como una veleta. Los niños gobiernan, es verdad. Y cuando no pueden hacerlo, son bastante maltratados. Y otra cosa es que se enfocan bastante en los derechos de ellos, pero ellos no tienen conocimiento de los deberes que tienen. Entonces, yo tengo derecho, usted no puede hacer esto, yo tengo derecho. Hay veces que le llaman la atención a la persona delante del niño y eso lo que hace es que lo llena de herramientas para él seguir creciendo en su falta. Pero no le enseñan los deberes, desde el apoyo en el hogar hasta los deberes que el niño tiene en la escuela. O sea, hay una mala administración, como dice, de esa enseñanza actualmente. Exactamente. Porque al niño se le empodera con los derechos, pero no le presentan al niño esa parte humilde de los deberes que él tiene con los adultos, con los maestros, con el vecino, con el prójimo, con quien sea. Entonces ahí yo veo el error. Exacto, y el problema es que sin esos deberes no se va creando disciplina, no se va creando el entender que se pierde el tiempo, de que se cae en errores que en el fondo simplemente van a perjudicar a la persona y que no la van a llevar a nada bueno. Por eso, ¿quién puede tomar las decisiones si no los padres? Ahora, si un padre o una madre no tienen la madurez para hacerlo, entonces claramente tampoco debería haber sido padre o madre, debería pensar antes de serlo si cree que no tiene la madurez para hacerlo. Y si no es capaz de tomar las decisiones y deja las decisiones en manos de niños que no tienen experiencia, que no han vivido lo suficiente, que no tienen la madurez física, emocional, entonces, ¿de qué estamos hablando? Claramente estamos en un proceso que nos está llevando a una involución en este minuto, lamentablemente. Sí. Bien. Es como mucho temor, porque son incapaces de llamarle la atención a un niño a hacer una corrección, porque los niños llaman a la policía, porque lo he presenciado en los buses. Entonces, yo he presenciado en los buses cuando la mamá o no sé quién le llama la atención al niño, carabinero, 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 sí, gritan horrible. Entonces, lamentablemente sí, los niños van por un barranco. Y eso lo vemos hoy día reflejado también en los jóvenes que no tienen ningún respeto a la autoridad. Claramente. No, a la autoridad ni al adulto. Ahí es donde está la falta de comprensión del cuarto mandamiento precisamente. Bien, sigamos adelante, hermano Nelly. Sigo leyendo entonces. Aclararles el perjuicio tremendo que se sigue si no colaboran en la educación de los niños para que se conviertan en párrocos, predicadores, secretarios, etc. Y diles que Dios ha de castigarlos terriblemente. Esto es lo que se necesita predicar aquí, porque los padres y magistrados pecan en la actualidad, en este particular, más de lo que se pueda expresar. Y el diablo persigue por este medio fines crueles. En fin, al haber sido abolida la tiranía papal, la gente no quiere acudir al sacramento y le desprecia. También en esto hay que insistir, aunque con prudencia para no constreñir a nadie a creer o a comulgar. Tampoco hay que establecer leyes ni fijar tiempos y lugares determinados. Debemos predicar de manera que sean ellos mismos los que se obliguen sin que nuestra ley les fuerce a hacerlo. Que sean ellos precisamente los que no nos fuercen a nosotros los pastores a administrar el sacramento. Para eso hay que decirles que muy bien se puede temer que esté despreciando al sacramento y que no sea cristiano aquel que no desea y pide la comunión 1 o 4 veces al año,
lo mismo que no es cristiano quien no crea en el Evangelio o no lo escuche. Cristo, en efecto, no dice dejadlo o despreciadlo, sino haced esto siempre que bebáis. Pedro, ¿quieres seguir leyendo? Ya. Quiere, por tanto, que lo hagas y no que lo descuides o menosprecies. Haced esto, dice. Si alguien no hace gran caso del sacramento, es señal de que para él no existe pecado ni carne, ni demonio, ni muerte, ni peligro, ni infierno. Dicho de otra manera, no creen en nada de esto, aunque esté en ello sumergido hasta las orejas. Pertenece por doble motivo al diablo. Y, al contrario, no necesita la gracia, ni la vida, ni el paraíso, ni el reino de los cielos, ni a Cristo, ni a Dios, ni bien de ninguna clase. Porque si creyese que tiene tantos males y que está necesitado de tantos bienes, no prescindiría del sacramento, en el que encontramos remedio a tales necesidades y en el que que se nos otorga tantos bienes. No hay que presionar con leyes para acercarse al sacramento. Él mismo acudirá a todo correr, animándose y presionándose a sí mismo para que se le administre. Ok, esto, por supuesto, en caso de que la persona tenga fe, que crea de corazón, que obviamente por amor quiera entonces cumplir la ley y no como una obligación, claramente. ¿Ok? Entonces aquí esto es algo muy importante de entender. Ustedes saben que la mayor preocupación de un pastor es que las personas de su congregación estén constantemente tomando la Santa Cena, que entiendan que es un certificado seguro de remisión de pecados, que es el momento en que nos podemos arrepentir y que podemos entonces recibir la absolución de parte de Dios mismo. Es algo importante, no es algo que debemos dejar. Nos encontramos con personas que se pierden por meses y muchas veces vuelven y obviamente, se los digo sinceramente, dan muchas ganas de volver a repasar las lecciones, las lecturas, para ver si están entendiendo lo que significa tomar la Santa Cena o simplemente van porque se les ocurrió, porque chuta, hace tanto tiempo que no voy a la iglesia y que no veo a las personas, no sé, por una cuestión más bien retórica o tomando la iglesia como un club social, más que la importancia que tiene de, como ustedes bien lo saben, y Cristo lo dice, mantenerse ligados a la palabra de Dios. Cristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Los que no se mantengan conmigo ligados, entonces ese pámpano se pudre, se marchita, se seca. Y es la palabra de Dios la que nos mantiene como pámpanos a la vid, como cristianos, creyentes, en fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante la palabra, son importantes los sacramentos. Es fundamental entender esto y no dejar para después, claramente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, Pedro, ¿quieres seguir leyendo? ¿Ya? No se te ocurre establecer leyes en esto como lo hace el Papa. Al contrario, dedícate a explicar la utilidad y el daño, la necesidad y las ventajas, el peligro y la liberación que entraña este sacramento. O sea, en el fondo, argumentos en base a la palabra de Dios, claramente. Es la palabra de Dios la que tiene que darnos los argumentos para poder enseñar la necesidad de estos sacramentos. Sigue, Pedro. Entonces acudirán por propia iniciativa, sin que los fuerces a ello. Pero si no acuden, abandónalos a su suerte. Diles que pertenecen al diablo, puesto que no son sensibles a su enorme miseria y no hacen ningún caso de la misericordiosa ayuda de Dios. Si no actúas de esta forma, si tornas el sacramento en una ley y, por tanto, en un veneno, será culpa tuya el que los otros le desprecien. Por ejemplo,
Pedro, ¿qué piensas tú? Si alguien no entiende la diferencia entre la ley y el evangelio, ¿puede entender la importancia de un sacramento? No, no, Claramente, ¿verdad? no, ¿Alguien claramente quiere no. hacer algún comentario al respecto? Hermana Aurea, hermana Nelly. No, no está claro que si no sabemos cuál es el propósito de la ley o el evangelio, estamos fritos. Exactamente, estamos fritos. Estamos claros, sí, estamos fritos. Ok, sigamos entonces, porque Porque, ¿cómo van a mostrarse ellos diligentes si tú duermes y te callas? Tened bien en cuenta, pastores y predicadores, que nuestro ministerio no es el mismo que el que se da bajo el papado. Se ha convertido en algo muy serio y salvador. Por eso tiene que costarnos mucha fatiga y mucho trabajo, muchos riesgos y muchas tentaciones. Por si fuera poco, será escaso el salario y el reconocimiento mundano que nos proporcione. Pero Cristo mismo será nuestro salario, con tal de que trabajemos con fidelidad. Que el Padre de todas las gracias nos ayude. A Él le sea rendida la alabanza y la gloria eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ok, ustedes saben lo que yo pienso. Yo creo que independiente del salario que nosotros tengamos, el plan de retiro es lo más importante. ¿Ok? Exacto. En eso tenemos la tranquilidad y la seguridad. ¿Ok? Nuestra jubilación que va a ser allá en el reino de los cielos, sinceramente, ese es el plan de retiro mejor al cual ninguna persona puede optar, sinceramente, independiente del salario que se reciba por un trabajo como es el caso de un pastor. ¿Ok? Así es que hay que tenerlo muy en cuenta y de verdad hay que hacerlo como algo verdaderamente importante. Y por eso es interesante para mí que aprendamos y entendamos estas cosas y podamos manejarnos con todo lo que significa este catecismo de Lutero. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a comenzar con los mandamientos. ¿Ok? De una manera muy sencilla, primeramente en el catecismo menor, para luego ir desarrollando las ideas de una manera mucho más avanzada. ¿Ok? Hermana Nelly, ¿quiere hacer alguna consulta? Sí, pastor. Cuando ahí dice que, como decir, si no, o sea, en el texto que se leyó antes de este último, que dice como que si uno no asiste a la iglesia, como si uno no busca, como si uno no recibe ese regalo de la palabra y eso, el pastor tiene que estar ahí buscando la manera de que lo haga. Y si no lo hace, lo deja a su suerte. En esa época. Así. Sí, en esa época. Claro. Y ahorita no. No, O sea, no le puede hablar ahorita de, porque lo que dice ahí es verdad, el diablo es el que va a hacer, o sea, el diablo es el que va a tomar el control de la persona. A ver, pero ¿cómo hoy día no? Si es exactamente lo mismo, Pedro. Claro. el pastor no se preocupa de Entonces, sus ovejas perdidas. Claro que pastor, sí. Ya, po. Pero estamos hablando de una persona que rechaza, que rechaza. ¿Qué Ah, más vas a hacer no, tú? O sea, no, ya. no o estamos que ya hablando, tiene, no, entiende aquí que no estamos hablando de las ovejas perdidas, de alguien que por algo ese motivo iba constantemente, que tuvo una enfermedad, que uno incluso cuando hay una enfermedad lo va a atender a la casa, le lleva a la Santa Cena. El pastor siempre va a tener esa preocupación, va a estar ajá, preguntando, va a estar llamando, va a estar consultando. Pero hay personas que tú las estás llamando, yo estoy mandándoles mensajes y simplemente o no te contestan o no, es que tengo flojera. Oye, Dios mío, Señor. ¿Ah? ¿Qué respuesta? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? No tienes opción. Perfecto. ¿Me entiendes? No tienes Sí, opción. no, Ese es ya el está claro. problema. Nosotros no podemos obligar a nadie que crea. Eso es algo que tenemos que entender.
no vamos a ponerle ley a nadie. Vamos a esperar simplemente que sea la palabra de Dios la que cambie las cosas. Por supuesto, como te estamos hablando, vamos a llamar, vamos a buscar, vamos a conversar y vamos a insistir, pero no podemos hacer nada más. No podemos mandar a que los carabineros traigan a las personas y los traigan a la iglesia, es imposible. Pastor, o sea que el pastor es así como la palabra. Su rol es ayer, hoy y mañana. Eso Claro. es algo que no va a cambiar nunca, así como la palabra es de Eterno. ayer, de hoy y de siempre. Cielos y tierras pasarán, mas mi palabra no pasará. Claramente. Y así mismo es el rol del pastor, Claro. de estar pendiente de su rebaño, de estar pendiente del que se va. Pero eso era lo que yo quería saber. En el caso, por ejemplo, un ejemplo, yo no voy a hacer, no quiero que vean esto como si yo estuviera haciendo un comentario más. En el caso de Matusalén, que va y viene, que se pierde, sí se puede regañar y decirle, mira, el diablo te va a jalar por las patas. Pero hermana Aurea, o sea, perdón, hermana Nelly, usted me ha escuchado regañarlo. Usted me ha No, escuchado decirle que es la mamá, que era una no, excelente cristiana, la que sí, antes de morir me dijo que por favor a ninguna de las personas que eran sus hijos, ¿verdad?, los dejara solos y que ojalá los trajera siempre a la iglesia. Eso es lo que la mamá pidió y lo he dicho muchas veces. Bueno, en este minuto Matusalén está en Perú, no está acá en Chile. Espero que esté asistiendo a la iglesia en Perú. Pero sinceramente, claro, sin necesidad de dar nombre, tenemos a muchas personas que intermitentemente van o que toman nuestras clases, que llegan a confirmarse y después se nos pierden. se nos queda. Es terrible eso en realidad porque finalmente nos damos cuenta que no entendieron nada de lo que aprendieron. Esa es la realidad. Entonces, Ya por eso es entendí. importante el estudio, lo que estamos haciendo ahora, el mantenerse en el estudio y entender de lo que estamos hablando y ir en base a la palabra, tal como lo dice la Biblia. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, en base a estar entonces aprendiendo de la palabra, aumentar nuestra fe. Eso es. ¿Se acuerda de Nicodemo y de José de Arimatea? Sí, claro, por supuesto. Sí, claro. Ellos, los dos, seguían a Jesús en secreto. Claro, Sí, Uno era maestro y el otro era participante del Sanedrín. sí. Y ambos seguían a Jesús en secreto hasta cuando Jesús ya expira en la cruz. Dice que pidieron el cuerpo a César. Dice que ingresaron al templo osadamente, dice la Biblia. claro, claro. Entonces, la fe, a veces hay pruebas, dificultades en la vida, y ahí brota la fe. Antes no. Claro, exactamente. De alguna manera, en lo que siempre hablamos, Emanuel, cómo tú demuestras la fe. La demuestras cuando tú estás bien, cuando todo está bien, cuando tú dices, ah, el Señor me está premiando, qué rico, tengo todo, entonces yo soy un cristiano y alabo al Señor. Lo vemos en Job, ¿verdad? Claramente Job es la muestra de mantener la fe aún en los peores momentos y que luego, porque él no la pierde, Dios le recompensa con el doble de lo que tenía. En eso consiste esto. Por eso la Biblia dice que Dios disciplina a quien ama. Tenemos que estar dispuestos a afrontar la voluntad de Dios y no a lo que nosotros queremos o lo que nosotros buscamos o lo que nosotros pedimos, sino es la voluntad de Dios lo importante, porque lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a salvarnos, lleguemos a vida eterna, sinceramente. Ese es el fin de Dios. Como Pablo que decía que en mi debilidad me fortalezco. Exactamente, justamente, precisamente. ¿Y mi fortaleza quién es? Cristo, claramente. Bien, interesante que hayan entendido esta parte, el contexto histórico, sobre todo
de lo que es el Catecismo Menor de Lutero, pero como ya les dije, un contexto histórico que en el 1500 se está dando, pero que en el 2026 también no ha cambiado nada, ¿ok? Respecto a eso, sinceramente, sino que hay una gran masa de personas que hoy día están preocupados de lo suntuario, de lo material, y espiritualmente solamente se preocupan cuando vienen las enfermedades, cuando viene el temor, y como les dije el domingo, ¿verdad? Cuando viene el momento final y sienten angustia y sienten miedo por lo que no conocen, en lo que no creen y para lo cual no se han preparado tampoco y tampoco tienen fe. Así es que nada que hacer. Ok, comencemos a retirarnos, hermana Aurea, no hay problema porque tenemos que terminar. Si quiere usted, por favor, despídase primeramente. Me está diciendo que tiene que atender un asunto familiar. Hermana Aurea. Disculpe, pastor, de verdad No, no no hay quería ni... problema. Estamos en la hora ya. Ningún problema. Perdón a todos los hermanos, perdón, pastor. Me paso a Perdón, retirar. perdón usted también, discúlpeme. Una cosa cortita. Sí, Le decía a usted antes, yo creo que es mejor que comencemos esta clase también a las 8:30, porque yo en lo particular ya no me estoy levantando a las 6 de la mañana, sino que un poquito más tarde. Mi esposa está de vacaciones, entonces puedo partir igual que la clase de mañana a las 8:30. ¿Les parece bien a todos o hay alguien que le complique? No, para mí mejor porque yo llego tarde. Perfecto, perfecto. ¿Usted también, hermana Aurea, no tiene problema? 8:30. no tengo problema. Está Ya. bien. ¿Y Emanuel, qué dijiste tú? 8:30, por mí está bien. Ya, perfecto entonces. Despídase nomás, hermana Aurea, por favor. Quedamos en eso Muchas para la gracias, próxima pastor, semana. muchas gracias, pastor, por el estudio que nos dio, que va a empezar y espero estar ahí. Si no lo voy a perder, pero igual lo voy a escuchar, la grabación, lo que usted envía por grabado. Exactamente, Que sí. Si tengan quiere todos conectarse, puede hacerlo desde Perú también, pero si no puede, van a estar las grabaciones como siempre que yo voy subiendo. Ni un problema. que todos tengan una bendecida noche junto a su familia, Y que usted tenga que un puedan muy descansar buen y bien. bendecido viaje. Saludo para toda la familia allá en Perú y saludo para todos los hermanos en la fe. Dele saludo también al pastor Segundo y a los pastores que vea de parte mía y de parte de todos los hermanos de aquí de Chile, por favor. Dale presente, pastor. Muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches. Chao, hermana Aurea. Hermana Nelly, ¿quiere usted también despedirse, por favor? Sí, primero que todo, desearle a Aurea un buen viaje, un bendecido viaje, que lo disfrute al máximo. Y usted, gracias, pastor, por esta clase buenísima. Gracias por el sermón del domingo, buenísimo, me encantó. Eh, Gracias por todo, que descansen, Dios me los bendiga y nos vemos mañana. Dios En así el lo nombre permita. de Bendiciones, Jesucristo. hermana Nelly. Y otra cosa, hoy le hicieron un cateterismo a Elías. Gracias a Dios, salió bien, pues Qué bueno. pasó, pues, sí, Nos alegramos mucho, pero sinceramente. ahorita está en el hospital. Ok, pues. Que descansen. Dios Gracias permita lo por mejor. todo. Bendiciones. Chao, chao. Nos vemos. Amén. Emanuel, ¿quieres despedirte también, por favor? Emanuel. Pedro, despídete nomás, por favor. Bueno, Ahí está muchas Manuel, gracias. ahí está Manuel. No, tiene problemas. Bueno, una pena, que acá vengo recién entrando, así que una pena que ojalá que se haya podido grabar la clase para revisarla Sí, después con sí, tiempo mañana. todo grabado. Ya, pues, fantástico. La No, próxima bueno, clase tus comentarios, no hay ningún problema. No, para que puedas ver la clase, digo yo, y cualquier comentario después me pregunta. Obviamente, a eso me refiero. cualquier duda, sí. Bueno, yo comparto totalmente
el uso de la... Hay gente que discrepa, puede con la buena intención a lo mejor de proteger, no sé, la autoridad de la Biblia, pero precisamente porque defendemos la autoridad de la Biblia es que hacemos uso de los credos y las confesiones, porque si no terminamos incurriendo en un biblicismo y en el fundamentalismo, así que Exacto. yo comparto totalmente el uso de las confesiones. Tenemos una fe histórica arraigada en la historia de la iglesia y no podemos negar el trabajo que Dios ha hecho a través de los siervos de Dios, que Dios ha levantado a través de la historia de la iglesia. Así que, nada, yo ansiaba hace meses yo estudiar el tema de las confesiones. Acuérdense que yo se lo comenté el año pasado. Así es, sí, por supuesto. Así que nada, pues. Y yo precisamente yo esta semana también estaba estudiando también el libro de Concordia. Qué bueno. Así que estamos en sintonía. Así que nada, pues, que tengan buena semana y si Dios lo permite nos estamos viendo mañana 20:30 horas. Gracias. Bendiciones, Emanuel. Saludos a la familia, saludos a Katy. Pedro, ¿quieres despedirte también? Sí, gracias, pastor, por la clase y bendiciones a todos nuestros hermanos y hermanas y a la señora Aura que le vaya bien en su viaje a Perú y que descanse porque lo merece, ha trabajado mucho. Gracias. Así que, buenas noches. Y terminemos con la oración entonces, ¿sí? Amado Señor, te damos gracias por tu palabra santa, la que hemos compartido, la que hemos aprendido y que valoramos. Te damos gracias por todo y en todo. Te pedimos que Aurea tenga un buen viaje, que pueda llegar y volver con toda tranquilidad y que cumpla todos los objetivos. Y te pedimos porque cada uno de nosotros tenga un buen descanso y que inicie mañana un buen día, siempre pensando en lo que tú quieres para nosotros, que es que nos mantengamos siempre a través de tu palabra, unidos con nuestro Señor y Salvador, a través del cual oramos, porque en Él creemos y confiamos. Amén. Amén. Gracias. Amén. Nos vemos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos.